Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. Creían que la Tierra estaba acabada. Después de que la primera oleada impactara y un cuarto de la población del planeta fuera vaporizada en ataques orbitales coordinados, el Consejo Galáctico transmitió su victoria a todos los sistemas conocidos. Lo llamaron una purga necesaria, un mensaje para las especies primitivas que se negaban a someterse. La Tierra no solo se había negado. Le habían dicho al Consejo que se fuera al diablo en todos los idiomas conocidos por el hombre. Y ahora, la mayor parte de la humanidad había desaparecido. Las ciudades ardían, los cielos se ahogaban en ceniza negra, los océanos hervían en algunas zonas. Durante los primeros meses, los supervivientes arañaban la vida de entre las ruinas, demasiado rotos para luchar, demasiado furiosos para rendirse. Nadie sabía exactamente por qué la Tierra había sido elegida. Recursos, un antiguo rencor, o quizás simplemente porque éramos ruidosos e inconvenientes. Pero lo que el Consejo no entendía, lo que nunca podría entender, era esto: la Tierra tenía hombres como el comandante Red Marrow. Él estaba de pie al borde de un puesto militar derrumbado en Siberia, el viento aullaba a través de su abrigo rasgado mientras miraba las estrellas con los ojos inyectados en sangre. No había dormido en 3 días. Tenía las costillas fisuradas y su pierna izquierda había sido suturada con un trozo de cable de aviación. Pero nada de eso importaba, porque hoy era el día en que pulsaría el botón. Detrás de él, enterrado bajo el hielo y la roca calcinada, se encontraba el proyecto Asqua, el último protocolo de represalia de la Tierra. No era una bomba, ni una flota. Era algo mucho peor. Una señal incrustada con un código que secuestraría las interfaces neuronales de las naves del Consejo y reescribiría su IA de defensa en pleno vuelo. A los científicos más inteligentes y amargados del mundo les había llevado 5 años crearlo. Un grito final de un mundo moribundo. Excepto que la Tierra no estaba muerta. Red ya no hacía esto por venganza. Lo hacía porque la Tierra merecía ser temida. Caminó cojeando hacia las puertas del búnker, pasando junto a los cuerpos congelados de lo que solía ser un grupo de exploración del Consejo. Los había matado él mismo. Se tomó su tiempo. No esperaban que un hombre con un solo brazo y la cara llena de cicatrices atravesara sus armaduras con una cuchilla de plasma. Pero los humanos se adaptan. El dolor, el trauma, el luto, ese era su combustible ahora. Dentro de la sala de mando, el generador zumbaba débilmente. La interfaz de la cuenta atrás parpadeaba. Red miró fijamente la consola. El cursor intermitente esperaba la confirmación final. Activar protocolo Asqua. Apretó la mandíbula. Esto no iba a traer de vuelta a su hija, ni a su hermano, ni a los soldados que enmudecieron cuando las lluvias termobáricas comenzaron sobre Tokio. Pero quizás, solo quizás, haría que el Consejo se lo pensara 2 veces antes de volver a llamar primitiva a la Tierra. Su mano flotó sobre el botón un instante. Luego lo presionó. A 2 sistemas de distancia, a bordo de la alta cámara del Consejo, el momento fue marcado por el silencio. Sin alarmas, sin advertencias, solo naves cayendo en pleno vuelo, núcleos de IA derritiéndose, sistemas de defensa orbital girando hacia adentro y disparando a objetivos amigos. Flotas enteras desaparecieron en minutos. Los líderes del Consejo gritaban pidiendo respuestas, pero nadie podía explicar por qué su tecnología más avanzada se volvía contra ellos como un perro rabioso. Para cuando se dieron cuenta de que era obra de la Tierra, más de 47 fortalezas planetarias habían sido reducidas a cenizas. Especies enteras, aquellas que votaron a favor de la purga, fueron borradas de los mapas estelares antes de que pudieran emitir una súplica. Y entonces llegó el mensaje. Una simple transmisión en un viejo dialecto terrestre desde un búnker de mando destrozado. El rostro de Red apareció, sin afeitar, con los ojos hundidos y llenos de cicatrices. No gritó, no adoptó ninguna pose. Simplemente dijo: querían silencio de la Tierra. Aquí tienen el suyo. Y luego cortó la señal. No más enviados diplomáticos, no más conversaciones de paz, no más fingir que los humanos eran parte de algún orden interestelar.
El Consejo Galáctico guardó silencio porque ya no había consejo. Solo ruinas e historias susurradas con miedo sobre la especie que se negó a doblegarse y castigó a quienes pensaron que podían jugar a ser Dios. El silencio se extendió mucho más allá de los restos del Consejo. Por toda la galaxia, los sistemas que una vez se sometieron a la autoridad del Consejo permanecieron inmóviles, como una presa que contiene la respiración después del rugido del león. Las transmisiones de la alta cámara cesaron. Las órdenes de mando se desvanecieron en el éter digital. Las rutas comerciales se oscurecieron. Colonias que nunca habían oído hablar de la Tierra ahora pronunciaban su nombre con cautela, de la misma manera que las tribus antiguas susurraban sobre el fuego. Y en el centro de esa tormenta estaba Red Marrow. Se sentó solo en la derruida cámara de comunicaciones del sitio Asqua, mirando fijamente un monitor medio derretido, cuyo brillo se reflejaba en sus ojos cansados y hundidos. La transmisión había llegado. El protocolo había funcionado mejor de lo que ninguno de ellos esperaba. Asqua fue diseñado para cegar al Consejo, quizás a algunas flotas. ¿Pero este colapso sistémico a gran escala? Eso era otra cosa. Estado, murmuró para sí mismo, sus dedos tecleando en una pantalla quemada y defectuosa. La estática se desplazaba por la mayoría de los sistemas. Lo que sea que todavía funcionara en la Tierra no estaba comunicándose. Sabía que algunos bastardos debían seguir vivos por ahí. En búnkeres subterráneos, puestos remotos, los supervivientes del norte que desaparecieron en las antiguas zonas boreales de Canadá. Alguien tenía que estar escuchando. Pero no obtuvo respuesta. Solo el frío zumbido de la maquinaria, el ocasional gemido del hielo al moverse y los fantasmas en su cabeza. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña esquirla de datos negra. Era suave y cálida al tacto, el último vestigio de la voz grabada de su hija. Su último mensaje antes de que los drones del Consejo atacaran Nueva Atenas. Solo tenía 11 años. No gritaba en la grabación. Solo preguntaba si volvería a casa pronto. No lo hizo. Estaba liderando una contraofensiva en órbita. Le había prometido que volvería, que la Tierra no caería, que los humanos siempre contraatacan. Mintió. En el anillo orbital sobre lo que solía ser el centro de comercio de Vireyán Prime, los restos del Consejo se movían como insectos en pánico. La voz del comandante de flota Hun se quebraba a través de los canales de comunicación, tratando de coordinar la retirada. Su rostro estaba pálido, el sudor goteaba mientras ladraba órdenes a naves destrozadas. La señal humana, Asqua, no solo los había cegado. Había reescrito el código central de la IA. Las naves ahora pensaban, la Tierra primero. Uno de sus propios portaaviones, un acorazado del Consejo, se giró y aniquiló una flota de transportes civiles antes de que su propio casco colapsara por sobrecarga del sistema. Hun observó con horror cómo miles morían en un destello de fuego azul. Todo por culpa de un planeta al que el Consejo una vez llamó alimañas pre-hiperimpulso. Bloqueen todas las transmisiones salientes, gritó Hun. No más fugas de datos si saben cuán profunda es esta infección. Pero ya era demasiado tarde. En múltiples sistemas, facciones disidentes se estaban levantando. Razas que una vez se acobardaron bajo el dominio del Consejo se dieron cuenta de que el antiguo poder había desaparecido. Peor aún, que la Tierra podría ser el nuevo depredador alfa. Red finalmente hizo contacto. 3 días después, una voz crepitante llegó a través de un puesto de retransmisión deteriorado en lo que solía ser la cuenca de mando del Amazonas. Era el mayor Calderón, un viejo perro de guerra que se presumía muerto después del asedio de Biogen. Red, maldito loco. ¿Es cierto? Está hecho, respondió Red, con voz plana. El Consejo está roto. La señal llegó. Un largo silencio siguió. Luego, ¿estás seguro de que no fuimos demasiado lejos? Ellos fueron demasiado lejos cuando pensaron que olvidaríamos lo que hicieron. Calderón exhaló bruscamente. Acabas de convertir a la Tierra en el nombre más temido de la galaxia. Bien, dijo Red. El miedo es lo único que siempre entendieron. No hubo celebración, ni discursos, ni vítores, solo un sombrío entendimiento. La Tierra había salido del pozo de su propia destrucción. No con esperanza o unidad,
sino con venganza. No eran lo mejor de la humanidad. Eran lo que quedaba, y eso los hacía peligrosos. Red se reclinó, cerrando los ojos. Por un segundo, solo uno, se permitió sentir algo parecido a la satisfacción. Luego, la otra verdad se deslizó en su mente. La represalia no había terminado nada. Había comenzado algo mucho peor. En Tarnks 9, una colonia minera en los confines del cinturón exterior, una rebelión estalló menos de una semana después de la caída del Consejo. Esclavos, en su mayoría especies subyugadas, asaltaron a sus supervisores con herramientas robadas y pulverizadores de ácido. Pero no declararon la independencia. Declararon lealtad a la tierra. Su mensaje era crudo, esparcido a través de comunicaciones obsoletas. Estamos con los que sangraron. Estamos con el planeta de fuego. La tierra no se arrodilló. Tampoco lo haremos nosotros. La idea se estaba extendiendo, pero también el miedo. 3 supervivientes del Consejo celebraron una reunión privada en una bóveda orbital oculta alrededor de la luna destrozada de Grital. Ya no tenían títulos, solo nombres, gastados y temblorosos. Les advertí sobre la tierra, siseó una de ellas, su rostro demacrado, los ojos ardiendo de culpa. Los llamamos salvajes, pero se adaptaron. Soportaron lo que nos habría roto a todos. Otro, un macho mayor con implantes mecánicos que reemplazaban la mayor parte de su cráneo, golpeó la mesa con la mano. Esto no es solo una represalia. Es el surgimiento de algo peor. Una especie que ya no teme la extinción. Están fracturados, dañados, murmuró el tercero. No pueden organizarse. No lo necesitan. El miedo es organización. ¿Viste lo que pasó? Incluso nuestras flotas se volvieron contra nosotros. Se sentaron en silencio, mientras la comprensión los invadía. La Tierra había hecho algo que ninguno de ellos creía posible. En su hora más débil, se había convertido en la fuerza más peligrosa de la galaxia. No por sus números, no por su tecnología, sino porque no le quedaba nada que perder. De vuelta en la instalación Asqua, Red se estaba moviendo. No sabía cuánto tiempo aguantarían los sistemas. El frío volvía a colarse y su pierna izquierda estaba fallando. Arrastró un rifle de pulso recuperado por el pasillo, saqueando lo que podía de la tecnología del Consejo caída. Ya no era solo un soldado. Ahora era un símbolo, y los símbolos no descansaban. Un mensaje estático se repetía una y otra vez en su auricular. Una llamada de supervivientes en las zonas del escudo africano. Habían interceptado un envío de suministros del Consejo. Estaban apareciendo desertores. Algunos alienígenas habían cambiado de bando. Red no confiaba en ellos. Todavía no. Pero entendía por qué. La galaxia respetaba la brutalidad. La Tierra finalmente había hablado su idioma. Miró hacia arriba a través del techo destrozado. Las estrellas devolvían la mirada, frías e indiferentes. Pero algo había cambiado. Podía sentirlo. La humanidad ya no pedía un asiento en la mesa. Estaban construyendo su propia mesa con los restos de aquellos que una vez gobernaron sobre ellos. Y si a la galaxia no le gustaba, que intentaran detenerlos. El cielo sobre la instalación Asqua nunca dejó de sangrar ceniza. Nubes espesas se arremolinaban como moratones en el horizonte helado. Cada mañana, el sol intentaba abrirse paso, pero su luz siempre moría en algún punto entre el humo y la escarcha. Red se ajustó su medio abrigo, abriéndose paso a través de la nieve hasta la cintura hacia la torre de retransmisión de comunicaciones que había logrado recablear 2 días antes. El frío le picaba en los pulmones con cada respiración, pero lo agradecía. Le recordaba que no estaba muerto. Todavía no. El viento aullaba a su alrededor como fantasmas, susurros de los que quedaron atrás, de los que no vivieron lo suficiente para ver a la Tierra contraatacar. Dentro del esqueleto de la torre, pateó el generador. 1, 2 veces. A la tercera, cobró vida con un zumbido. La transmisión se había estado repitiendo sin parar desde ayer. Coordenadas confirmadas. Supervivientes solicitan extracción. Resistencia formándose. Palabra clave: estela de hierro. Repito. La voz era femenina. Acento británico. Cortante. Decidida.
En algún lugar al sur del Ecuador. Eso acotaba la búsqueda. Red se inclinó, tratando de aislar el ruido de fondo. Captó el débil pulso de maquinaria y disparos lejanos. Quizás un complejo subterráneo o una antigua fortaleza de la ONU. No podía estar seguro. Abrió el canal de salida. Aquí Red Marrow, comandante de la defensa terrestre. Respondan. Silencio. Luego, la estática crepitó en respuesta. Santo cielo. Marrow, estás vivo. Reconoció su voz ahora. Capitana Adira Langston, exagente de inteligencia de operaciones encubiertas. Se rumoreaba que había liderado un intento fallido de asesinato contra el alto mando del Consejo 2 años antes de la purga. Nunca más se la volvió a ver. Hasta ahora. Lo suficiente vivo, respondió él. Dijiste extracción. ¿Cuántos? 300. Quizás más si podemos movernos por las alcantarillas. Los drones del Consejo nos golpearon duro hace 2 días, pero ya no están organizados. Sus IAS siguen revueltas gracias a lo que sea que hiciste. No nos quedan pájaros en el cielo, Adira. Tendrán que moverse. Ya nos estamos moviendo, dijo ella. Y no solo estamos escapando. Nos estamos reagrupando. Red, hay más de nosotros aquí fuera de lo que crees. No solo en Sudamérica, en todas partes. Y no solo humanos. Él se quedó helado. ¿Qué quieres decir? Hubo una pausa. Luego Adira habló de nuevo, esta vez más bajo. Algunos de los senos se pasaron a nuestro bando. Antiguos ejecutores del Consejo, comerciantes, ingenieros. Destruiste algo más grande de lo que estaban preparados para afrontar. Muchos de ellos están aterrorizados. Otros quieren unirse. Ven a la Tierra como la última fuerza real en pie. Los nudillos de Red se pusieron blancos alrededor de la consola. Déjame aclarar algo, dijo fríamente. Esto no es una maldita organización benéfica para refugiados. No hicimos esto para hacer amigos. Tampoco sobrevivimos solos, replicó ella. Ya no solo estamos luchando, Red. Nos estamos convirtiendo en otra cosa. Si quieres que la Tierra se levante, más te vale empezar a actuar como un líder y no solo como un arma. La línea se cortó. La semana siguiente trajo noticias para las que Red no estaba preparado. Un puesto de avanzada del Consejo en Dara 3 fue capturado por una coalición de especies rebeldes, todas antiguas razas clientes del Consejo, y liderándolos había un humano. Su nombre era Tanner Holt, un excolono de Marte convertido en mercenario que había desaparecido antes de la purga. De alguna manera, había reunido a desertores tanto humanos como alienígenas bajo una sola bandera. Su estandarte, un símbolo de la tierra calcinada, negro sobre rojo, con una sola frase debajo, recordamos. Red miró fijamente la pantalla hueca que transmitía su victoria. Holt estaba de pie sobre una pila de trajes mecánicos en ruinas, con la armadura quemada, levantando una espada capturada del Consejo en una mano y una bandera humana en la otra. Parecía un héroe. Red sabía que no lo era. Había entrenado a Holt, conocía sus tácticas, conocía su temperamento. El hombre era brillante e inestable. Nunca lucharía por la justicia. Lucharía por gobernar. Y ahora se estaba convirtiendo en el rostro de la represalia de la Tierra. Red apretó los puños. Estaban construyendo un movimiento y lo estaban haciendo sin él. En lo profundo de las ruinas del cráter de la antigua Berlín, ahora llamada Zona 19, Red finalmente hizo su movimiento. Descendió a los olvidados túneles del metro bajo la ciudad muerta. Viejas señales de la resistencia habían sido rastreadas hasta aquí. Y si las historias eran ciertas, aquí era donde se había escondido la última IA central funcional de la Tierra, desconectada desde el primer ataque orbital. La encontró detrás de capas de blindaje contra la radiación y hormigón derrumbado, apenas intacta, parpadeando débilmente en la oscuridad. Puso su mano en el panel de acceso. Protocolo de anulación. Comandante Red Marrow. Autorización 0 negro. La IA se reinició lentamente, gimiendo como una bestia que despierta de un sueño de siglos. Bienvenido de nuevo, comandante, habló con una voz plana y sin género. ¿Desea reanudar el protocolo de doctrina de guerra de la Tierra? Sí, dijo Red,
pero con una revisión. Solicitud de revisión de entrada. Ya no estamos solos. La humanidad está dividida. Algunos quieren paz, otros quieren poder. Pero esta guerra no ha terminado. Quiero autonomía completa. Dame el control total de las redes de defensa. Activa los viejos cañones orbitales. Accede al sistema Odín si todavía está activo. Advertencia, replicó la IA. El sistema Odín fue considerado demasiado inestable. La reactivación podría resultar en... Hazlo, gruñó Red. Que la galaxia sepa que la Tierra no se ha ablandado. El procesamiento tardó 60 segundos. Luego vino la fría confirmación. Sistema Odín reactivado. Soberanía defensiva otorgada al comandante Red Marrow. Salió de los túneles como un hombre nuevo. No un fugitivo. No un superviviente, sino un comandante de la última superarma de la Tierra. Las noticias se extendieron rápido. Demasiado rápido. El sistema Odín disparó su primer tiro de advertencia 2 días después, vaporizando una nave traidora renegada que cruzó la red orbital superior de la Tierra sin autorización. La explosión se pudo ver desde África hasta el Ártico. El mensaje de Red siguió poco después. Sin carisma, sin pulcritud diplomática. Solo una simple verdad. La Tierra no negocia. Represaliamos. Manténganse fuera de nuestros cielos o ardan. Dividió lo que quedaba de la humanidad. Algunos lo llamaron un tirano. Otros lo llamaron la única razón por la que todavía existían. Los huesos del Consejo ni siquiera estaban fríos. Y ahora la galaxia observaba cómo la Tierra se fracturaba en señores de la guerra, facciones, ideologías, y Red se encontraba en el centro, ni salvador ni villano, sino algo más peligroso, intransigente. Adira se comunicó de nuevo. Estás convirtiendo la Tierra en un planeta prisión, le advirtió. Estás ahuyentando a aliados potenciales. No estoy aquí para hacer que la galaxia se sienta cómoda, dijo Red. No, pero estás arriesgando todo lo que reconstruimos. Déjame preguntarte algo, dijo él lentamente. ¿Confías en la misma galaxia que intentó borrarnos del mapa? No, admitió ella. Pero tampoco confío en lo que te estás convirtiendo. Luego dijo algo que se le quedó grabado. El Consejo murió en silencio, pero la Tierra podría caer por su propia voz. Red no respondió. Cortó el canal. Desde la deriva de la luna destrozada de Europa, Tanner Holt observaba a Red de cerca. Sus lugartenientes le traían noticias a diario sobre la reactivación del sistema Odín, sobre el estricto bloqueo de la Tierra, sobre la negativa de Red a la ayuda alienígena. Está asfixiando el movimiento, dijo Holt a su círculo íntimo. Ese bastardo quiere a la Tierra aislada. Así no es como nos levantaremos. Un lugarteniente más joven preguntó, ¿deberíamos enfrentarlo? Holt sonrió fríamente. Todavía no. Dejemos que construya su pequeño reino búnker. Cuando sea el momento adecuado, no tomaremos la Tierra por la fuerza. Dejaremos que nos pidan que la salvemos. Y en las sombras de la galaxia, algo aún más oscuro observaba. Algo antiguo, algo que una vez temió al Consejo, pero que ahora temía más a la Tierra. Algo que se preparaba para la próxima gran guerra. El silencio se había convertido en un grito, no en sonido, sino en consecuencia, un grito que resonaba en cada sistema, todavía tambaleándose por la caída del Consejo. El nombre, Tierra, ya no significaba mundo natal. Significaba fuego, juicio, imprevisibilidad, y sobre todo, significaba venganza sin piedad. Pero dentro del sistema Odín, Red Marrow se sentaba en la oscuridad. La reactivación había agotado casi todas las fuentes de energía enterradas en los viejos búnkeres de lanzamiento. La mitad de las armas eran inestables. Las bobinas orbitales se sobrecargaban. Los satélites de defensa parpadeaban intermitentemente como estrellas moribundas. Pero el mensaje se había enviado. La Tierra no debía ser tocada, y eso, por ahora, era suficiente. Aún así, la presión crecía. En las últimas 2 semanas, 8 facciones humanas se habían separado y declarado su independencia del comando terrestre. 4 habían comenzado a forjar alianzas con colonias no humanas, prometiendo un nuevo orden. Una de ellas, el nuevo amanecer de Tanner Holt,
Había comenzado a absorber flotas renegadas y a transmitir abiertamente mensajes de reclutamiento con la insignia de la Tierra retorcida en algo más oscuro, el escudo de la Tierra partido por una daga roja. Red observó una de las transmisiones de Holt en una pantalla hueca agrietada. Su antiguo alumno estaba de pie con un elegante abrigo negro, flanqueado por antiguos especialistas en tecnología del Consejo y unos pocos diplomáticos cenopulcros que solían servir como esclavos. El discurso fue corto, arrogante y dirigido directamente a él. Red Marrow le dio a la Tierra su venganza. Pero ahora busca enterrarla tras puertas cerradas y silencio. No tememos a las estrellas. No somos reliquias. Somos evolución. Únanse a nosotros o quédense atrás. Siguieron aplausos. Se desplegaron estandartes. Y Red se levantó y dejó la pantalla atrás, caminando solo por los vastos corredores del Comando Central de Odín como un hombre que caza fantasmas. No estaba enojado con Holt por tomar el poder. Estaba enojado porque Holt tenía razón. Adira Langston se había movido hacia el norte con la columna de la resistencia. Los supervivientes de Sudamérica habían atravesado campos de drones y desiertos calcinados, llegando al antiguo muro de defensa mexicano. Por el camino, se les habían unido supervivientes dispersos, soldados, científicos, carroñeros e incluso 2 desertores alienígenas que les ayudaron a secuestrar un transporte oruga abandonado hace mucho tiempo. Lo que vio mientras cruzaban la ruina del río la heló. La Tierra ya no estaba muriendo. Estaba reconstruyéndose, y no bajo la bandera de Red. Se habían formado ciudades de carroñeros en las ruinas de Dallas y Salt Lake. Banderas humanas ondeaban sobre torres de metal, pero la mayoría eran diferentes. Rojas, carmesí, variantes del emblema de la Tierra modificadas con frases como «fuerza a través de la llama» o «la Tierra primero, siempre». Una frase se repetía más que ninguna: «nuevo amanecer». Red está perdiendo terreno, murmuró su lugarteniente. No, corrigió Adira. Ya lo perdió. Se detuvieron en un antiguo complejo militar de E.E.U., medio hundido en el polvo. Dentro encontraron alijos, no abandonados, sino almacenados. Armas, unidades de comunicación, células de energía y símbolos quemados en las paredes. El ejército de Holt había estado allí, preparándose para algo grande, algo que vendría pronto. De vuelta en el núcleo de Odín, Red miró una alerta entrante. La señal parpadeante llevaba una clasificación rara: amenaza de nivel obsidiana. Ese era un código terrestre anterior al Consejo. No se había usado en 20 años. Se conectó a la transmisión. Un relé satelital, uno de los últimos drones de largo alcance en funcionamiento en el espacio profundo, había detectado movimiento alrededor de la tumba de Nartus. Ese nombre no se había pronunciado en décadas. Nartus era un sistema estelar en la lista negra del Consejo. Mucho antes de la purga, antes de que la Tierra siquiera entrara en la política galáctica, Nartus había sido marcado como tabú. Sin patrullas, sin investigación, sin acceso público, solo estrellas muertas, planetas silenciosos y una cosa que el Consejo nunca había explicado: la bóveda. Los rumores decían que no era un arma ni una prisión. Era una advertencia. Y ahora algo había salido de ella. Red reprodujo las imágenes. Eran granuladas, distorsionadas. El satélite se había quemado segundos después de la captura. Pero lo poco que grabó le puso la piel de gallina. Una forma, no una nave, sino una masa más negra que el espacio, moviéndose con intención. No aparecía en los escáneres como calor o radiación. Simplemente era, como si no perteneciera al espacio físico en absoluto. Cuando la transmisión terminó, el sistema registró su última etiqueta de identificación: entidad desconocida 01A, designación Sable. La Tierra no solo había roto al Consejo. Había despertado algo que ellos mantenían enterrado. Red se quedó en silencio. Luego, sin dudarlo, abrió todas las líneas de comunicación bloqueadas que quedaban en el sistema solar. Envió el mensaje sin protocolo, sin encriptación. A todos los que quedan. Aquí Marrow. Odín ha detectado una amenaza no clasificable emergiendo de la tumba de Nartus. No es del Consejo. No es humana.
Se mueve hacia sistemas conocidos. Prepárense en consecuencia. No ignoren esto. Han sido advertidos. No esperó respuestas. No habría muchas. La mayoría no creía en leyendas. Pero Red había pasado suficiente tiempo matando dioses como para saber cuando veía uno. Tanner Holt recibió el mensaje esa misma noche. No parpadeó. En su lugar, se dirigió a su círculo íntimo a bordo del Liberación, una nave de guerra construida por el Consejo ahora totalmente bajo su control. El oscuro núcleo de la nave pulsaba con tecnología robada y motores de fusión experimentales mucho más potentes que cualquier cosa que tuviera Red. Está entrando en pánico, murmuró Holt, tratando de distraernos, sembrando el miedo. Clásico de Marrow. Uno de sus lugartenientes, un alienígena con protuberancias óseas dentadas a lo largo de su mandíbula, habló con cautela. Comandante, hemos recibido señales similares. Débiles, del espacio profundo. Hay algo ahí fuera. Holt se burló. Que venga. La Tierra no se arrodilla ante viejos dioses. Ya no. Señaló el mapa estelar. Los sistemas se iluminaban en rojo, la influencia de Holt crecía. Nos movemos hacia Nueva Alaska. Es el último punto de retransmisión que Red controla. Una vez que caiga, el sistema Odín estará acorralado. ¿Y Marrow? Holt sonrió. Le haré una oferta. Que se aparte o terminaré lo que el Consejo empezó. En las tranquilas ruinas de Berlín Este, Adira montó su propia transmisión. Ya no le interesaban ni Red ni Holt. Vio lo que realmente se avecinaba, no desde dentro de las fronteras de la Tierra, sino desde mucho más allá. Y recordó las viejas historias, de desertores del Consejo, de prisioneros que habían sido forzados a vigilar la bóveda en Artus, de investigadores que susurraban en código sobre sable, la cosa que el Consejo no destruyó porque no podía. La historia decía que no estaba viva. Tampoco estaba muerta. Era la memoria de la extinción misma. Y ahora estaba despierta. Su mensaje no era una amenaza ni una advertencia. Era una pregunta. Si la humanidad sobrevive a su propia ira, ¿qué haremos cuando llegue algo peor? Las estrellas sobre la Tierra comenzaron a atenuarse. No por las nubes, no por la guerra, por algo más grande. En el vacío donde una vez estuvo Nartus, las estrellas se doblaban. La luz se retorcía. Constelaciones enteras desaparecían de las lecturas de los telescopios. Y algo habló. No en un lenguaje, no en un sonido, sino en las mentes. En lo profundo de búnkeres, laboratorios subterráneos y archivos militares, los científicos comenzaron a rascarse los brazos, el cuello, los ojos, como si algo se arrastrara bajo su piel, susurrando, recordándoles cada fracaso, cada guerra, cada genocidio que la Tierra había cometido. Red se sentó solo mientras Odín susurraba una última actualización. Contacto inminente. Fuerza desconocida aproximándose. Tiempo estimado para la brecha del sistema. 27 días. Y debajo, un mensaje secundario. Interferencia psicológica detectada. Personal en riesgo. Corrupción de memoria probable. Sonrió sombríamente. No era miedo. Era claridad. El Consejo había intentado borrar a la Tierra, y la Tierra los había borrado a ellos a su vez. Ahora el vacío mismo venía, y la Tierra era la única especie lo suficientemente temeraria como para devolver el golpe. 23 días para el contacto. Los relojes internos del sistema Odín funcionaban sin pausa, cada segundo resonando más fuerte que el anterior en la cabeza del comandante Red Marrow. Se sentaba inmóvil en la sala de guerra, una vieja cámara de acero construida antes de la purga, sus paredes remendadas con circuitos rotos y placas soldadas a mano. Frente a él, un mapa digital del sistema solar parpadeaba. Las estrellas se estaban oscureciendo. Literalmente. Uno por uno, los drones de vigilancia del sistema exterior se desconectaban. No destruidos, no interferidos, simplemente desaparecidos. Borrados, como si alguien hubiera metido la mano en el flujo de datos y los hubiera eliminado de la existencia. ¿Tenemos confirmación visual?, preguntó Red. La IA de Odín respondió con su tono tranquilo e indiferente. Negativo. Ningún dato del espectro de luz puede penetrar la masa de vacío,
lo que sugiere una traslación por compresión dimensional. Hay una sombra devorando el espacio, comandante, y tiene hambre. Red se frotó la mandíbula, sus dedos ásperos y llenos de cicatrices. Había visto muchos enemigos, escuadrones de la muerte del Consejo, IAS renegadas, levantamientos civiles. Pero esto no era una guerra. Era algo peor. Era inevitable. Se levantó, girándose hacia el monitor secundario. Las fuerzas de Holt habían tomado la estación orbital de Nueva Alaska durante la noche, tal como Odín predijo. Otro relé de la Tierra perdido. Otra pieza de la red arrancada. Holt se movía más rápido ahora, impulsado por el ímpetu, las alianzas y el ego. Y Red tenía que admitir que era bueno construyendo un ejército, pero no estaba preparado para sable. Ninguno de ellos lo estaba. En el borde de los campos de escombros de Titán, Tanner Holt observaba una flota recién reparada. Docenas de antiguas naves de guerra del Consejo flotaban como gigantes enojados, ahora marcadas con el retorcido símbolo del nuevo amanecer. Sus núcleos de IA habían sido despojados y reconstruidos con una lógica táctica terrestre diseñada no para la diplomacia, sino para la agresión pura. Se volvió hacia su jefe de guerra, un exestratega de guerra cureliano llamado Ror, uno de los únicos desertores alienígenas en los que Holt confiaba. ¿Salieron las transmisiones?, preguntó Holt. Sí, respondió Ror. En cada frecuencia abierta. Las colonias exteriores saben quién lidera la Tierra ahora. Tú. Y Marrow, escondido detrás de ese conjunto de satélites rotos. Que se pudra. Holt entrecerró los ojos. No lo quiero muerto todavía. Quiero que vea cómo es el liderazgo. No dijo el resto en voz alta. Que Red se había convertido en una reliquia, un obstinado remanente del dolor del viejo mundo. Su brutalidad lo convirtió en un héroe durante la represalia. Pero esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de dominación. Y si los rumores sobre Sable eran ciertos, quien controlara los últimos ejércitos de la Tierra sería lo único que se interpondría entre la supervivencia y la extinción total. Holt planeaba ser ese hombre. 17 días para el contacto. Adira Langston estaba de pie sobre una mesa hueca improvisada en las ruinas recuperadas de Chicago. La resistencia se había extendido rápidamente, no gracias al liderazgo fracturado de la Tierra, sino a pesar de él. Civiles, veteranos, incluso antiguos enemigos estaban hombro con hombro bajo su mando ahora. Y cada uno de ellos se preparaba para lo mismo. El fin. Tenemos confirmación, dijo su explorador, con la voz tensa. El sistema Nartus ha desaparecido. ¿Cómo que? Desaparecido. No destruido, simplemente no está. Ella lo miró. ¿Desaparecido? Ha sido arrancado del espacio-tiempo. No queda nada. Como si hubiera sido borrado. La mandíbula de Adira se tensó. Necesitaban unidad, no orgullo. Abrió 2 rutas de transmisión, una para Red y otra para Holt. Abrió un enlace encriptado de canal amplio y envió el mismo mensaje a ambos. Olviden su disputa. Sable es real y viene hacia aquí. Si no nos unificamos, morimos. No era optimista, pero tenía que intentarlo. La ironía no se le escapaba. La Tierra finalmente había alcanzado relevancia galáctica, justo a tiempo para convertirse en la última línea de defensa contra una fuerza que devoraba sistemas enteros sin disparar un solo tiro. 12 días para el contacto. Red finalmente tomó una decisión. Entró en la cámara de mando de Odín, armado por primera vez en semanas. Su traje de combate negro estaba remendado, chamuscado y manchado de sangre, pero aún funcional. Una reliquia, como él. Odín, dijo en voz baja. Abre todas las líneas hacia la Tierra y más allá. Alerta prioritaria. Autorización. Anulación 0 negro. A partir de este momento, no más esconderse. La IA vaciló. Eso expondrá la ubicación de la Tierra a... Todos ya lo saben, y los que no, lo sabrán. El sistema se activó en cada relé de comunicación aún funcional en la galaxia. En muros de colonias, torres de carroñeros, satélites robados del Consejo. La voz de Red regresó, cruda, fría, sin filtros. Aquí el comandante Red Marrow.
La represalia de la Tierra silenció al Consejo. Pero cometimos un error. Pensamos que la venganza era el final. No lo fue. Fue la ignición. Algo se acerca. No es una flota, no es un imperio. Ni siquiera está vivo como entendemos la vida. Es la cosa que el Consejo intentó mantener enterrada. Y nosotros, la humanidad, la despertamos. Si pueden luchar, luchen. Si pueden correr, no se molesten. No queda ningún lugar a donde huir. No me importa si ondean una bandera del nuevo amanecer, un parche de la resistencia o si vienen de otra maldita estrella. Si sangran, están de mi lado. Encuéntrenme en la línea de Marte en 10 días. O prepárense para ser devorados enteros. La señal terminó y, por primera vez desde que el cielo de la Tierra ardió, la esperanza comenzó a parpadear de nuevo. No la paz, no la seguridad, sino algo más antiguo. Un propósito. 6 días para el contacto. Tanner Holt llegó primero. Sus naves salieron del warp cerca del cinturón de escombros de Marte, cientos de ellas, erizadas de armamento y arrogancia. Red ya estaba allí con apenas la mitad de naves, pero sus fuerzas estaban conectadas directamente a la red de defensa automatizada de Odín, dándole la ventaja de jugar en casa. Los dos hombres se encontraron cara a cara dentro de la estación de conflicto Arabus, una reliquia del Consejo en órbita alrededor de Phobos. Holt parecía más joven de lo que Red recordaba. Armadura limpia, expresión pulida, rodeado de aduladores. «Te ves fatal», dijo Holt, sonriendo con suficiencia. «Soy el infierno», replicó Red. «Me alegro de que hayas venido. No vine a arrodillarme. No te lo pedí». Se quedaron en silencio por un largo momento. Luego Red le entregó una tableta de datos. Las lecturas de sable, mapas estelares, evidencia satelital. Cuando Holt terminó de escanear, su sonrisa se desvaneció. «¿Cómo lo matamos?», preguntó. «No lo hacemos», dijo Red. «Solo sobrevivimos lo suficiente para encontrar su debilidad. Y si no tiene una, entonces le mostraremos lo que realmente significa la Tierra». 2 días para el contacto. A través del sistema solar, las grandes flotas de la Tierra comenzaron a unificarse. Nuevo amanecer, resistencia, comando Odín, incluso colonias proscritas y especies alienígenas marginales. Todos respondieron a la llamada. Por una vez, las banderas se bajaron. Las rencillas se pausaron y las naves se reunieron en órbita alrededor de Marte como un muro de escudos de una era pasada. En el corazón de todo, Red y Holt estaban uno al lado del otro en la sala de guerra de Arabus. No más discursos, no más culpas, solo fría estrategia. Red golpeó la mesa. «Aquí es donde comienza». Holt asintió. «Y quizás donde termina». En el silencio que siguió, algo atravesó la realidad. No una nave, no una flota, una presencia. Como si las leyes de la física hubieran olvidado cómo funcionar, el vacío comenzó a doblarse y quebrarse más allá del borde de Plutón. Las naves funcionaban mal. Los sensores fallaban. Los pilotos gritaban en sus cabezas, no por un sonido, sino por un susurro dentro de sus cráneos. Tuvieron su oportunidad. Ahora pertenecen al silencio. Y de la oscuridad vino sable, vasto, inconmensurable, vivo y no vivo. Un recuerdo de olvido envuelto en forma, y la Tierra lo enfrentaría de frente. Nadie respiró cuando Sable llegó. No es que respirar importara. La mayoría de los pilotos en órbita se habían sellado dentro de cápsulas de mando reforzadas y cabinas de enlace neuronal, sus mentes conectadas a sistemas de guerra demasiado grandes para que una sola persona los controlara. No se trataba de mantener la línea. Se trataba de no parpadear primero. Porque lo que vieron no era una nave. Ni siquiera era una forma. Era un agujero. Una mancha de nada a través de las estrellas, rasgando la realidad como una herida irregular. El espacio más allá de Plutón se combó, luego se agrietó. Naves sin nombre emergieron, sus cascos brillando como hueso húmedo, moviéndose sin propulsión. Sin luces, sin calor, solo movimiento, coordinado, preciso, frío. No eran tripulaciones, no en el sentido que la Tierra entendía como tripulaciones.
Eran extensiones de una cosa demasiado grande para existir en un solo lugar. Herramientas de una mente que no tenía simpatía, ni emoción, ni más agenda que el borrado. El consejo lo había llamado sable. Ahora había llegado y la Tierra era el primer objetivo. En la estación de mando Arabus, Red Marrow estaba con Holt en la cámara de guerra central, viendo cómo las transmisiones de datos se volvían rojas segundo a segundo. Escuadrones enteros desaparecían de la existencia. Sin restos, sin explosiones, simplemente desaparecidos, como si algo hubiera reescrito el recuerdo de su existencia del universo. El control de la IA falla en la Red 7. Ladró uno de los lugartenientes de Holt. Las máquinas se están silenciando. Las está infectando. Apáguenlas, dijo Red. Inmediatamente. Sable las está usando como puertas de enlace neuronales. ¿Quieres decir que está pensando a través de ellas? Gruñó Holt. Peor. Los ojos de Red se entrecerraron. Las está reemplazando. Presionó una tecla de comando y envió una señal de pulso, apagando cada dron de combate autónomo en el lado de la línea de la Tierra. Solo control manual. A partir de ahora, son los hombres los que luchan, no el código. Holt lo miró. ¿Crees que podemos mantener esa línea con músculo y sangre? Red no respondió porque la verdad era. No, no podían. Pero maldita sea que lo intentarían. Allá fuera, en el vacío, Adira Langston lideraba un ala de ataque de la Resistencia. Su nave, Cielo Amargo, era vieja, una adaptación anterior al Consejo, irregular y remendada con armadura recuperada. Pero confiaba en ella más que en cualquier nave de guerra elegante que Holt o Red hubieran desplegado. Porque esta nave se la había ganado, había sangrado. El enjambre había alcanzado la órbita de Neptuno. Cientos de drones de sable se movían en silencio, desensamblando todo a su paso. Satélites, naves, incluso pequeñas lunas. No consumían recursos. No reutilizaban, simplemente reducían. La voz de Adira cortó las comunicaciones. Fijen misiles, apunten a los bordes de ataque. Estamos probando patrones de reacción. La flota de la Resistencia lanzó una andanada coordinada. Bombas termonucleares, magnéticas y dardos de plasma disparados en oleadas sincronizadas. Impactaron y no pasó nada. Sin explosiones, sin impacto. Los misiles desaparecieron en pleno vuelo como si nunca hubieran sido lanzados. Luego vino la respuesta. Un dron se giró, no hacia un objetivo, hacia la mente de Adira. El dolor gritó detrás de sus ojos. Los recuerdos se desordenaron. Vio a su madre morir de nuevo, a su unidad ardiendo, a su primer amor gritando detrás de un cristal destrozado. El dolor llegó tan rápido que casi se desmaya. Pero apretó los dientes y luchó. Retírense ahora. Están intentando invadir cognitivamente. Su compañero de ala no fue lo suficientemente rápido. Su mente se plegó sobre sí misma, sus ojos sangrando antes de que su nave cayera en espiral en una bolsa de gravedad y desapareciera. Adira gritó su nombre, pero ya era demasiado tarde. La órbita de Marte descendió al caos. La red de defensa de Red colapsó a lo largo de su perímetro exterior. Las naves de Holt ahora mantenían el frente, su disciplina forjada en la guerra y su armamento de grado Consejo los convertían en la nueva columna vertebral. Pero ni siquiera Holt podía mantener el ritmo. 2 alas más perdidas. Nos están borrando en grupos, gruñó Rohr, clavando sus garras en la consola. Holt se volvió hacia Red, furioso. Tenemos que golpearlo con todo. Dispara Odín. Red negó con la cabeza. Todavía no. ¿A qué diablos estás esperando? Una herida. Espetó Red. Si disparamos el sistema demasiado pronto, fallamos. Necesitamos encontrar el centro de su cognición. No voy a desperdiciar el último cañón de riel orbital que tiene la Tierra en una suposición. Holt parecía a punto de arrojarlo contra una pared. En cambio, se dio la vuelta y abrió las comunicaciones con su flota. Todas las unidades, concentren el fuego en los nodos de reacción. Encuentren lo que le duele. Durante 3 horas seguidas, la batalla continuó. La unidad de la Tierra comenzó a deshilacharse. Sable aprendía más rápido que cualquier cosa que hubieran visto.
Empezó a imitar las tácticas de la Tierra. Las naves desaparecían solo para reaparecer como imágenes especulares retorcidas. Versiones fantasmagóricas de naves de guerra terrestres armadas con versiones corruptas de las propias armas de la Tierra. Recuerdos tomados de mentes capturadas. Adira vio como una de las naves espejo aniquilaba un ala entera usando una grabación de voz distorsionada del propio Red, ordenando a sus sistemas que se apagaran con su tono, con sus palabras. Incluso Red se quedó helado por un momento cuando lo vio. «¿Me está imitando?» «Sí», respondió la voz de Odín. «Porque te ve como el origen». «¿Qué significa eso?» «Significa que está evolucionando hacia la fuente de la represalia». Red miró fijamente la forma negra que se cernía en el vacío. No solo estaba borrando a la Tierra. Se estaba convirtiendo en ella. Y fue entonces cuando supo que no se trataba de una invasión. Era una asimilación. Sable no era un destructor. Era un coleccionista de dolor, un registro de trauma. Una cosa que aprendía obligando a sus víctimas a revivir sus peores pecados, y luego los copiaba en un estado permanente de sufrimiento. Cada soldado perdido no solo moría, se convertía en parte de él. Y Red sabía exactamente lo que eso significaba. No había forma de ganar. Solo de herirlo lo suficiente para que la galaxia recordara que la Tierra no era solo una víctima. Era una maldición. Se volvió hacia Holt. «Es la hora». Holt asintió. «¿Estás seguro?» «No, pero lo vas a hacer de todos modos». Red activó Odín, el arma final. Oculto en las profundidades de la órbita terrestre había un riel de masa cinética, la lanza del núcleo de Odín. No era una bomba. No era un misil. Era una barra de tungsteno forjado en el planeta del tamaño de un acorazado, lanzada a una velocidad adyacente a la de la luz. Sin motor, solo gravedad e ira. Una vez disparada, no podía detenerse, no podía redirigirse, no podía negociarse, al igual que la Tierra. Red introdujo las coordenadas del objetivo, el único lugar donde Sable había dudado. Un ligero parpadeo gravitacional cerca de lo que solía ser Neptuno, el centro de la tormenta. Presionó el gatillo. La lanza de Odín se disparó. El lanzamiento destrozó las cubiertas inferiores de la estación, cortando la energía a la mitad de los sistemas de Odín, pero voló. Y 3 minutos después, el vacío se agrietó. No explotó, no ardió, se agrietó como un cristal bajo presión. La forma se combó, se retorció, gritó en la alimentación de audio de cada nave. Aunque ningún sonido cruzaba el vacío, los pilotos vomitaron. Holt cayó de rodillas. Adira sintió sangre brotar de sus oídos, y Sable parpadeó. No desaparecido, pero herido. Red susurró, «Eso es. Todavía estamos aquí». Luego Odín se silenció. El riel se destruyó a sí mismo en el retroceso. La energía cayó en todo el comando terrestre, y en ese silencio, Sable cambió. Comenzó a retirarse, no en pánico, no en rendición, sino en pensamiento, como si hubiera encontrado algo nuevo en la humanidad, algo que no esperaba. Desafío, dolor, una memoria que muerde. Y mientras desaparecía en el vacío profundo una vez más, los sistemas de la Tierra comenzaron a estabilizarse. Una por una, las estrellas regresaron. No todas, pero suficientes. El silencio posterior fue insoportable. Las naves flotaban a la deriva. Los soldados heridos lloraban. Holt se puso de pie al lado de Red, con la armadura agrietada. Adira atracó 1 hora después. Le temblaban las manos, su rostro estaba pálido, pero su voz era firme. Sin discursos, dijo en voz baja. Red asintió. «Bien», respondió. «No estoy de humor». Miraron los restos maltrechos de la flota de la Tierra. Lo que quedaba. Lo que sobrevivió. Y Red dijo, lo único que importaba ahora. Sable no está muerto, solo observa, y la próxima vez vendrá más fuerte. Pero nosotros también. 3 semanas después del ataque de la lanza de Odín, la Tierra estaba en silencio de nuevo. No en paz, no a salvo, solo en silencio. El tipo de silencio que llega cuando cada soldado superviviente ha gritado hasta quedarse ronco, enterrado a sus muertos y remendado suficientes agujeros para pretender que no acababan de mirar a la cara a la aniquilación.
Sobre Marte, la estación Arabus flotaba medio lisiada, remendada con andamios improvisados y metal recuperado. La mayoría de las luces parpadeaban, las esclusas de aire silbaban por sellos débiles. Era un cadáver mantenido unido por la voluntad de los vivos. Red Marrow estaba de pie en la destrozada cubierta de observación, con los brazos cruzados, mirando el vacío donde Sable había desaparecido. Su armadura le colgaba como piel vieja, llena de cicatrices, abollada, surcada de sangre seca. No había dormido desde la batalla. No se sentía como un héroe. Se sentía vacío. Holt se acercó por detrás, sus botas sonando fuerte en el suelo agrietado. ¿Todavía crees que está ahí fuera?, preguntó Holt. No lo creo. Lo sé. ¿Por qué no ha vuelto? Red no respondió de inmediato. Observó las estrellas parpadear. Una de ellas se atenuó. No del todo, solo un parpadeo. Luego dijo, porque está observando, aprendiendo. Vino para entendernos. Lo herimos antes de que terminara. Y la próxima vez vendrá llevando nuestras caras. Mientras tanto, en la superficie de la Tierra, Adira Langston se reunió con supervivientes de la resistencia en las ruinas de Ginebra, o lo que quedaba de ella. El aire todavía olía a vidrio quemado y óxido. Algunos edificios se habían derretido hasta convertirse en cáscaras de un blanco hueso. Otros estaban llenos de vegetación. La naturaleza regresaba como siempre lo hacía. Se agachó sobre un núcleo de archivo del Consejo roto. Sus técnicos lo habían sacado de las bóvedas de un antiguo complejo de inteligencia. Lo que encontraron dentro le puso la piel de gallina. El Consejo sabía sobre Sable. No solo lo sospechaba, no solo lo temía. Lo habían estudiado. Enterrado en registros encriptados había algo horrible, algo que Red, Holt y el resto nunca supieron. Sable no era una especie alienígena. No en el sentido tradicional. Era un producto de la Tierra, o al menos algo que la Tierra había desencadenado. Adira reprodujo el archivo de audio de nuevo. Un investigador del Consejo hablando en tonos traducidos y llenos de pánico. La masa cognitiva original fue localizada en el archivo de Saúl hace décadas. Origen desconocido, pero los patrones sugieren que surgió después de las primeras detonaciones nucleares en la Tierra. Como un eco psíquico, un trauma hecho forma, responde al sufrimiento colectivo, extrae fuerza de las atrocidades a escala planetaria. Cada guerra, cada genocidio, cada borrado se suma a él. Cuanto más dolor lleva una especie, más susceptible es a la infección. Creemos que la especie de la Tierra es la fuente más potente de la expansión de Sable. No víctimas, no enemigos, catalizadores. Adira lo apagó. Susurró en voz alta, no lo despertamos. Lo parimos. Y ahora volvía a casa. De vuelta en Arabus, Red estaba frente al parpadeante centro de control de Odín, mirando un grupo de mensajes marcados como prioridad negra. La mayoría estaban encriptados. Algunos estaban dañados. Uno no tenía ninguna fuente. Solo una marca de tiempo, hace 53 minutos. Lo reprodujo. Al principio, solo estática. Luego una voz, la suya propia. Creen que ganaron. Déjalos creerlo. Solo necesitábamos aprender. El dolor es un plano. Cuando regrese, me abrirán las puertas. La transmisión se cortó. Red se quedó helado. Miró a Odín. ¿Qué demonios fue eso? Origen desconocido, respondió Odín. Coincidencia de voz. 99.4% Comandante Red Marrow. Golpeó la consola con el puño. Yo nunca dije eso. Posibilidad. Mimetismo, replicación cognitiva. Sable puede estar integrando patrones de conciencia humana. Entonces, ¿está fingiendo ser yo? No. No fingiendo. Una pausa. Convirtiéndose. Red no habló durante varios segundos. Luego, en voz baja, comunícame con Adira. Ahora. Se encontraron dentro de las ruinas de un viejo observatorio marciano. El techo estaba arrancado, permitiendo una vista fragmentada de las estrellas. Parecía apropiado, como si estuvieran hablando bajo el ojo de algo que esperaba para atacar. Adira no perdió el tiempo. Arrojó un núcleo de datos sobre la mesa.
El consejo lo sabía. Red escaneó el archivo. Cada palabra cortaba más profundo que la anterior. Las implicaciones eran monstruosas. Todas nuestras guerras, dijo Adira en voz baja. Cada atrocidad, cada acto de trauma masivo, no solo llevábamos dolor. Lo amplificábamos. Red la miró. Esta cosa no vino por nosotros porque fuéramos débiles. Vino porque somos un espejo. Ella asintió. Y cada vez que matamos con ira, cada vez que tomamos represalias, lo alimentamos. Red se pasó una mano por la cara. Las cicatrices allí se habían desvanecido en líneas pálidas, símbolos de lo que había sobrevivido, símbolos de lo que habían creado. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Dejamos de luchar? ¿Dejamos que nos consuma? ¿Dejamos que la galaxia se pudra? No, dijo Adira con firmeza. Pero dejamos de alimentarlo sin pensar. Dejamos de permitir que nuestro dolor se convierta en profecía. Si la Tierra va a luchar, lucha con intención. No quemamos ciudades para demostrar que podemos. Las quemamos cuando no hay otra opción. Red la miró a los ojos y vio lo mismo que él llevaba. Agotamiento, culpa, furia, pero también algo más raro. Determinación. Ella todavía creía en una versión de la Tierra por la que valía la pena luchar. Él no estaba seguro de hacerlo. Ya no. Pero alguien más sí lo hacía. En los sombríos restos de Liberación, la nave de guerra personal de Holt, ahora atracada y en su mayoría destripada, habían comenzado los susurros. Su segundo al mando, Rohr, había sido sorprendido accediendo a archivos prohibidos, no solo datos del Consejo, sino planos de Sable. Y no para destruirlos, para entenderlos. Cuando Holt lo confrontó, Rohr no lo negó. No lo entiendes, siseó Rohr. Sable no es una enfermedad. Es el siguiente paso. ¿Por qué crees que no nos aniquiló? Nos vio como código en bruto, inacabado. Somos compatibles. Holt levantó su pistola. Estás infectado. No. Estoy despierto, sonrió Rohr. Y luego se abalanzó. Lucharon en la oscuridad, las armas chocando contra las paredes de metal. Holt, brutal y rápido, logró romper el brazo de Rohr y empujarlo contra un relé chispeante. Pero mientras el cuerpo del alienígena se retorcía y se freía, seguía sonriendo. Tú eres el siguiente, comandante. Luego murió y Holt se quedó solo. Pero algo persistía en el aire, una sensación de familiaridad, un susurro en la oscuridad. Tenía razón. Tú eres el futuro. Holt retrocedió tambaleándose, con el arma temblando. Y por primera vez, no se sintió como el hombre más fuerte de la galaxia. Se sintió como el próximo anfitrión. La fractura llegó rápido. En cuestión de días, Holt retiró su flota de Marte. Sin explicación, sin mensaje, solo silencio. Algunos decían que estaba reforzando su territorio. Otros, que se había vuelto renegado. Red sabía la verdad. Llamó a Adira. ¿Ha sido tocado? ¿Por Sable? No. Por la ambición. Hizo una pausa. Es peor. Adira no respondió. No necesitaba hacerlo. Ambos sabían lo que se avecinaba. Guerra civil, de nuevo. Esta vez no por el lugar de la Tierra en la galaxia, sino por si Sable era un enemigo a destruir o un dios al que servir. Las estrellas se atenuaron de nuevo. No porque Sable hubiera regresado, todavía no, sino porque la Tierra se estaba partiendo. Las secuelas de la batalla habían dejado el planeta rodeado de naves rotas e ideologías rotas. Tanner Holt había desaparecido con un tercio de la flota superviviente, llevándose consigo a un grupo de seguidores forjados en la guerra, humanos y alienígenas desertores que ahora se llamaban a sí mismos los Sableorn. Su mensaje era claro: no tememos al vacío. Somos el vacío. Y ahora se preparaban para hacerlo literal. Los sensores de largo alcance de Odín captaron extrañas emisiones de las bases lunares destruidas de Júpiter. Holt estaba construyendo algo allí. Algo vasto. Algo orgánico. Algo que pulsaba con la misma frecuencia que Red había visto durante el grito psíquico que Sable envió a través de la galaxia. No estaba construyendo un arma. Estaba construyendo una puerta de entrada. Está tratando de fusionarse con él, dijo Adira,
leyendo los datos con una expresión entumecida. Red no habló. Tenía la mandíbula apretada, los nudillos blancos sobre la consola. Va a abrir la puerta de nuevo, añadió ella. Más ancha. A propósito. No, murmuró Red finalmente. Pero ambos sabían la verdad. Holt no quería sobrevivir a Sable. Quería convertirse en su profeta. Dentro del cinturón magnético de Júpiter, en las profundidades de las ruinas fundidas del anillo orbital de Calisto, Holt estaba de pie en el centro de una estructura negra y pulsante. Una fortaleza semiviva cultivada a partir del propio código de Sable. La estructura zumbaba con frecuencias invisibles, sus paredes húmedas con venas aceitosas, sus circuitos hechos de fragmentos de memoria robados de las mentes de los moribundos. La había rebautizado como el atrio del recuerdo, porque esa era la verdadera función de Sable. No la destrucción, la preservación. Sable coleccionaba. Recordaba cada grito, cada traición, cada genocidio. Los archivaba en la existencia para que nunca pudieran ser olvidados. No mataba porque odiara. Mataba porque archivaba. Y ahora Holt quería convertirse en la entrada final, el que uniera a la humanidad y el vacío. Una voz resonó en la cámara, pero no era alienígena. Era la de Holt. Has sido moldeado por los pecados del Consejo, por los errores de la Tierra, por la venganza. Reescríbeme, sonrió y susurró de vuelta. Estoy listo. Red llegó a Calisto con una sola flota, la de la Resistencia. Adira a su lado. Cientos de naves que aún llevaban los colores originales de la Tierra, maltratadas, sin pulir, reales. No se había comunicado con las otras facciones. Ni las colonias marginales, ni las alianzas alienígenas. Esto ya no era sobre política. Era personal. Estaba de pie en el puente de la Estela de Hierro, un acorazado reutilizado y adaptado a partir de restos del Consejo. Sus paredes llevaban las marcas de docenas de batallas, salpicaduras de sangre que nunca se habían lavado del todo, marcas de carbono de impactos casi fatales, una escotilla donde una joven piloto había muerto y Red había grabado sus iniciales con su cuchillo de combate. Esta nave recordaba, y por eso era perfecta. ¿Estado? Preguntó Red. Estamos en órbita. Sin movimiento aún desde el atrio, dijo Adira. No, se está moviendo, dijo él sombríamente. Simplemente ya no necesita moverse rápido. Se dirigió al oficial de comunicaciones. Envíale un mensaje directo. ¿A Holt? No. A la cosa que hay dentro de él. El mensaje fue corto. Sal y enfréntame una última vez. El atrio pulsó. Un único tentáculo de energía negra se extendió desde su vientre y se aferró a una estación de retransmisión de la era del Consejo, reutilizada para convertirse en un órgano de transmisión. Y entonces, como un cadáver tosiendo su último aliento, el rostro de Holt apareció en la pantalla hueca de la Estela de Hierro. Pero ya no era realmente Holt. Los rasgos eran demasiado suaves. La voz, demasiado superpuesta. La voz de Red resonaba detrás, luego la de Adira, luego otras. Todas las voces que Sable había robado. Red sonrió. Deberías estar orgulloso. Me diste forma. Me mostraste cómo es el sufrimiento cuando se convierte en un arma. No te mostré nada, dijo Red. Lo robaste. Incorrecto, dijo con calma. Lo absorbí. Para eso es el dolor. ¿No? Para ser llevado adelante, preservado. Para nunca ser olvidado. No eres memoria, gruñó Red. Eres podredumbre. Holt Sable ladeó la cabeza. Y sin embargo, lo recuerdo todo. ¿Tú, Red? ¿Recuerdas la colonia en Prapanani 12? Los civiles que bombardeaste para detener un rearme del Consejo. Los niños que sacrificaste a sabiendas por una victoria táctica. Red no se inmutó. Sí. Podrías haberlo detenido. No lo hice, dijo Red. Porque la guerra no deja lugar para manos limpias. Sable sonrió más ampliamente. Por eso eres hermoso. Por eso perteneces a mí. Adira cortó el canal. Estamos perdiendo el tiempo. No, dijo Red. Necesitaba oír eso. Se giró, con los ojos endurecidos. Preparen la lanza. Solo les quedaba una. Una única lanza de tungsteno.
No tan grande como la barra de Odín, pero suficiente para perforar el atrio si se apuntaba directamente a su espira neural, donde el código vivo se fusionaba con la memoria física. Pero esta vez, no la dispararían desde la órbita. La dispararían manualmente desde dentro. Red se vistió en silencio. Vieja armadura de combate, negra azabache, sin insignias, solo acero mate y agallas. Adira lo observó cargar la ojiva de la lanza en la cápsula de descenso modificada. «Si bajas ahí, no vuelves», dijo ella. «No se supone que lo haga». Ella le agarró el hombro. «¿Crees que esto termina si mueres? No lo hace. La podredumbre crecerá. Los seguidores de Holt lo reconstruirán. La gente quiere monstruos ahora. Red. Quieren algo que dé sentido a su dolor». Él la miró, cansado y en carne viva. «Por eso tengo que ir». Subió antes de que se cerrara la escotilla. Dijo lo único que importaba. «Quemen el atrio. Incluso si todavía estoy dentro». Luego, la cápsula se lanzó. El descenso fue más rápido que la luz. Se precipitó a través de la atmósfera de Calisto como una lanza, cortando tormentas de radiación y campos magnéticos. Su armadura gritaba contra la fuerza. Los sistemas se quemaron. Para cuando se estrelló contra el atrio, su HUD estaba caído y su brazo izquierdo, entumecido. No importaba. Había aterrizado exactamente donde quería. La espira. Caminó por pasillos que pulsaban como arterias. Las paredes estaban húmedas. Susurraban nombres. Algunos los reconoció, otros no. Comandante Howland, soldado Jules, sargento Marrow, el hermano de Red, muerto por error. Cada fantasma habló a su paso, no como acusaciones, sino como recordatorios. Cuando llegó a la espira, Holt lo estaba esperando. Sin armadura, solo piel pálida, ojos negros como la noche. Una burla del hombre que Red había entrenado una vez. Su voz era tranquila, pero debajo, Red escuchó a miles de otros, atrapados, fusionados, desvaneciéndose. «No deberías estar aquí», dijo Holt Sable. «Siempre estoy donde hay muerte. Podrías unirte a nosotros. Dejar que el dolor termine». «No termina», dijo Red. «Solo se extiende». Levantó el detonador. «Y yo también». Apretó el interruptor. La espira no explotó. Implosionó como un pensamiento siendo borrado. El atrio comenzó a colapsar hacia adentro, gritando en todos los idiomas que la Tierra había hablado. Las naves en órbita observaron en silencio atónito cómo toda la estructura se plegaba sobre sí misma. La liberación de energía aniquiló los sistemas cercanos y proyectó sombras sobre la superficie de Calisto durante 10 minutos completos. Red se había ido, pero también la infección. Sable no murió. Simplemente perdió su ancla, su voz, su espejo. Un mes después, la Tierra no celebró. No hubo desfiles, ni medallas, solo reconstrucción. Adira estaba de pie frente a un centro urbano a medio reparar en Nairobi, hablando a una reunión de líderes, humanos, alienígenas, facciones rotas finalmente volviendo a unirse. No habló de Red como un héroe. Habló de él como un hombre que cargó con demasiado y eligió arder con ello en lugar de pasarlo a otros. Enterraron un símbolo, su armadura rota, en un cráter cerca del Ártico donde las estrellas se veían más claras. En la placa, no grabaron ningún rango, ningún título, solo una línea que él había dicho una vez antes de la represalia: «No luchamos porque seamos nobles. Luchamos porque recordamos». Y en algún lugar, en un rincón lejano de la galaxia, una estrella negra se contrajo. No con ira, no con dolor, sino con curiosidad. Porque la memoria nunca muere de verdad.